Visita los estudios de Radio La Cruz del Sur el señor Guillermo Lora, jefe del Partido Obrero Revolucionario POR. Vamos a tener una entrevista sobre diferentes asuntos políticos que interesan al país en este momento electoral, preelectoral que estamos viviendo. Señor Lora, ¿qué significa para su partido, el POR, las elecciones del 9 de julio? Nuestros objetivos permanentes, que tienen vigencia también en este periodo electoral, son dos. Primero, preservar a todo precio la independencia de clase del proletariado y no permitir que se pierda su condición de dirigente político de la nación oprimida por el imperialismo. Este sería el segundo aspecto. Todo esto se resume en un determinado grado de desarrollo de la conciencia de clase, de la que el Partido Revolucionario, es decir, el POR, es su expresión más elevada y el elemento básico e irreemplazable de su evolución. El anterior planteamiento sería incomprensible si no se tuviese en cuenta que la tarea histórica, la finalidad estratégica del proletariado no es otra que la destrucción del capitalismo para sustituirlo por una sociedad sin clases, lo que necesariamente pasa por la revolución y dictadura proletarias, que es todo lo que los explotados buscan en su lucha diaria. La reconstrucción de la sociedad sobre bases comunistas es una ley ciega del desarrollo del capitalismo, a la que corresponde la lucha instintiva de la clase obrera en ese sentido. El marxismo, la política revolucionaria, la política del POR, da una expresión consciente, es decir, política, que está sintetizada en el programa partidista, a esta tendencia elemental. Esto a tiempo de revelar las leyes del desarrollo de la presente sociedad. Si la estrategia del proletariado son la revolución y dictadura proletarias, todos los métodos que se empleen y las tácticas que se pongan en práctica, entre ellas la táctica parlamentaria y la frentista, se le deben subordinar. Es revolucionario todo lo que aproxima a esa finalidad y contrarrevolucionario lo que obstaculiza su materialización. Es esta elementalidad la que olvidan ahora gran parte de los izquierdistas, que tan afanosamente se empeñan en asimilarse a la política burguesa. Parece que se ignorase que hacer retroceder la conciencia de clase es inconfundiblemente contrarrevolucionario. Nuestro planteamiento sobre el problema electoral difiere del que hacen los demás políticos. Lo primero que objetamos, y lo venimos haciendo desde 1956, es el ordenamiento jurídico dentro del cual se realizan las elecciones. Los demás izquierdistas se limitan a exigir el cumplimiento de la ley electoral. Nosotros decimos que esa ley es mala, antiproletaria y contraria a los intereses de la revolución. Las elecciones más limpias, como gustan decir los demócratas a ultranza, realizadas dentro de la actual ley electoral, serían ya una descomunal trampa tendida para perjudicar políticamente a los trabajadores. La ley electoral fue ideada por el MNR como instrumento que le permitiese perpetuarse en el poder y le permitiese acallar a la oposición proletaria. No debe olvidarse que esa ley nace cuando el nacionalismo de contenido burgués comienza su franca marcha hacia las posiciones proimperialistas y cuando los trabajadores, particularmente los mineros, acentúan su diferenciación política con el gobierno movimentista y se encaminan a sobrepasarlo políticamente. Ese instrumento jurídico en manos de los regímenes militares antiobreros ha servido y sirve para legalizar la dictadura entreguista y antipopular. La ficción jurídica de un voto para cada ciudadano se transforma en una artimaña contrarrevolucionaria, pues permite que la conciencia y la voluntad de la minoría proletaria se disuelva y desaparezca en medio del vasto mar de electores. Las más grandes concentraciones obreras, que son las mineras, se encuentran rodeadas por multitudinarias comunidades campesinas, de manera que electoralmente quedan totalmente anuladas.
En términos políticos se puede decir que la ley electoral otorga preeminencia al campesinado, no en vano es la mayoría demográfica, preeminencia sobre la clase obrera, pero esto no es más que una apariencia. Partiendo de tal fundamentación, planteamos una radical modificación de la ley electoral, de manera que la minoría proletaria pueda merecer un trato privilegiado en materia electoral, a fin de que frente a las ánforas pueda expresarse adecuadamente y no pierda su condición de dirección política del proceso revolucionario. La demanda no es democrática, ciertamente, pero está justificada por la peculiar mecánica de clases que impera en el país. El voto privilegiado quiere decir que el voto de un obrero debe tener mayor peso que el voto emitido por los ciudadanos de las otras clases sociales. En la práctica esto puede materializarse declarando distritos electorales a las minas y a los barrios obreros de las ciudades. Algunos han copiado la consigna, pero pretenden imponerla fraudulentamente, ocultando el verdadero significado de ella. No. Lo que buscamos con nuestra prédica es consolidar la conciencia de clase del proletariado. Por eso nos interesa subrayar que se trata, precisamente, de un voto privilegiado, de una demanda no democrática. Queremos que los explotados tengan plena conciencia de su rol dirigente en el proceso de transformación. La clase dominante lo que quiere con la ley electoral es manipular a la mayoría campesina, suplantar su voluntad en su propio beneficio y de ninguna manera establecer una sociedad campesina como pensarían algunos ingenuos. Se insinúa que el voto universal, implantado por el MNR, importa la ciudadanía universal, pero esto no es así. Y aquí radica el secreto del manipuleo con los hombres del agro. Los campesinos solo tienen derecho de elegir a los candidatos que desde la ciudad les envía la clase dominante. Pero no pueden ser elegidos, porque la ley prohíbe este derecho a los analfabetos. El PRO exige la ciudadanía plena en favor de los campesinos, es decir, que sean electores y elegidos. Demanda esta ciudadanía plena junto a la legalización de las lenguas maternas, una condición elemental e imprescindible para la liberación de toda nación oprimida y para el ejercicio de los derechos democráticos. Lo que es ya una descomunal trampa, pese a todas las formalidades democráticas que se puedan observar en el proceso electoral, se ve tremendamente agravado cuando la actual dictadura usa y abusa de la ley electoral para colocarse una máscara legal, para imponer al país el continuismo de un régimen típicamente antiobrero, antipopular, entreguista y pinochetista. En resumen, al fascismo se le quiere poner una máscara democratizante. Por eso hay tanto empeño por marginar del proceso electoral a las masas explotadas. En la práctica se les priva del elemental derecho de expresarse libremente, de expresar con amplitud sus ideas. Las garantías democráticas apenas se alcanzan hasta los núcleos de la oposición burguesa, inclusive en este caso muy recortadas. Estas no llegan hasta el grueso de los explotados. El descomunal aparato estatal ha sido movilizado para montar un enorme fraude electoral que pueda asegurar la victoria del impopular candidato oficial. Es esto lo que denunciamos de manera enérgica y convocamos a todos a decir no al fraude electoralmente montado por los gobiernos. El revolucionario que considera que en determinadas condiciones políticas es posible utilizar el método parlamentario está obligado a comenzar declarando que la papeleta de voto no le llevará a su liberación y menos a conquistar el poder, que estas finalidades pasan ineludiblemente por el camino de la insurrección. Debe establecerse con toda claridad que se utiliza el método parlamentario siendo antiparlamentario.
se va a las elecciones no para volverse demócratas, lo que equivaldría a pasarse a la trinchera burguesa, sino para acabar precisamente con el parlamentarismo, para evitar toda contaminación de cretinismo parlamentario en las masas. Esto porque la campaña y actividad electorales pueden aproximarnos a la conquista del poder. En el periodo electoral tiene que decirse todo esto, sin atenuantes de ninguna especie. Lo contrario significaría capitular ante el democratismo burgués. La única táctica permitida en un periodo como en el que vivimos es el de estructurar la unidad de la nación oprimida, los campesinos, los obreros, los sectores mayoritarios de la clase media, bajo la dirección política del proletariado. Lo que importa es que se mueva dentro de la estrategia de este. El PRO ha querido efectivizar esto con sus empeños de poner en pie y fortalecer al Frente Revolucionario Antiimperialista. Desgraciadamente sus empeños han resultado aislados por la deliberada acción de las direcciones de las diversas tendencias de la izquierda que se han esmerado por identificarse con la oposición burguesa democratizante. El FRA pretende ser la expresión de la conciencia e independencia de clase. Por otro lado, está llamado a convertirse en el escenario que pueda permitir que el proletariado efectivice su condición de dirección política de las masas. El FRA es una táctica y de ninguna manera un paso estratégico. Si el FRA hubiese logrado fortalecerse debidamente, si hubieran quedado fijadas con nitidez las líneas matrices de la política revolucionaria, si el proletariado no hubiese corrido el riesgo de diluirse en los frentes burgueses, es claro que podía haberse adoptado el apoyo, mediante la emisión del voto, de determinado candidato que tuviese mejores posibilidades de contener los planes gorilas. Esto no ha sucedido, y toda maniobra con el voto lleva implícito el riesgo de comprometer la independencia clasista, mucho más si la izquierda se mueve bajo la poderosa presión de la burguesía. Los obreros y los revolucionarios tienen que actuar dentro de una realidad concreta, la existencia de dos frentes que se autoproclaman izquierdas. La UDP, dirigida por Siles, un movimentista de derecha, como lo ha demostrado desde el poder, es burgués por su programa y también por contar entre sus activistas, amiristas y pesistas que se esfuerzan por poner de relieve los contornos burgueses de su línea política. Sí, los intersectores sí. Por los maoístas, que en todo el mundo se mueven de brazo con el imperialismo y se afanan por aplastar a la URSS, y que han llegado al extremo de apuntalar al carnicero Pinochet, es indiscutiblemente pro-burgués, pues fue organizado para hacer posible el ingreso de toda esta gente en el seno del Frente Burgués de Siles, y luego agotó todos los recursos posibles para materializar su objetivo. Pero su condición pro-burguesa resulta no solo de su conducta diaria, sino también de sus documentos programáticos. Busca solo la revolución democrática, la estructuración de la democracia como sistema de gobierno, que es puro democratismo burgués. A la hora, Nona ha decidido convertir su política capituladora ante la burguesía en una pantomima. Ha proclamado una fórmula pretendidamente obrero-campesina, conformada por un dirigente cuya condición de campesino es discutida y que desde su confederación adoptó un documento programático diametralmente opuesto a la tesis de la COP y por una ama de casa. A esta altura del desarrollo político y de la conciencia de clase del proletariado, no es suficiente decir que hay que votar en favor de candidatos presuntamente obreros o campesinos, sino que se impone decir qué programa defienden esos candidatos, si son electoralistas o revolucionarios, si buscan la dictadura democrática o cualquier forma de gobierno burgués, como lo es, por ejemplo, el llamado
democrático, popular y antiimperialista, o si buscan la dictadura del proletariado. Para la clase obrera boliviana lo que está en juego es la revolución proletaria, y no únicamente la liberación nacional o la efectivización de las garantías democráticas. Bien, señor Guillermo Lora, su partido ha estado integrando lo que se ha conocido por mucho tiempo el Frente Revolucionario Antiimperialista, el FRA. ¿A qué atribuye usted la disgregación de este frente que ahora ustedes desean reeditar? El FRA fue un frente estructurado en el exilio, en Santiago de Chile, y se logró imponer los métodos de lucha de la clase obrera y sus objetivos a sectores políticos y grupos, inclusive ultraizquierdistas y democratizantes. En realidad, se estaba viviendo la época del balance de las jornadas de agosto de 1971. El descalabro de la ultraizquierda, el descalabro de los reformistas, obligó a toda esta gente a sumarse a la estrategia del proletariado, pero esto por un breve tiempo. El FRA, ya en el exilio, fue fracturado entre los grupos ultraizquierdistas y los marxistas. Cuando se trasladó a Bolivia no pudo desarrollar una política revolucionaria amplísima y no pudo cuajar en las masas. Fue la causa de su quiebra. El FRA prácticamente se disolvió. Posteriormente el POR ha enarbolado una y otra vez la consigna de reestructurar el FRA como la única medida táctica que puede aproximarnos a la conquista del poder y que puede efectivizar que el proletariado se convierta en dirección de la nación oprimida. No ahora, sino hace algún tiempo, desde hace algún tiempo antes, en la lucha clandestina contra la dictadura de Banzer. El FRA comenzó a estructurarse, particularmente en los centros mineros y en algunos núcleos estudiantiles. Actualmente el FRA es una organización débil que tiene como columna vertebral al POR. ¿Cree usted que pueden ganarse libertades democráticas en las próximas elecciones sin realizar alianzas electorales con partidos como el MNS de Víctor Paz y el PRA, que naturalmente tienen importante fuerza de convocatoria electoral? ¿Se puede desconocer a estos partidos? No. Lo que hay que ubicar es el carácter clasista de los partidos. Nosotros somos un movimiento revolucionario que consideramos que la revolución va a estar acaudillada por la clase obrera. Este es el punto central. Todo lo que tienda a desvirtuar esta tesis indudablemente es contraria a los postulados del POR. El MNR puede tener mucha audiencia ocasional, puede tener muchos votos, pero es la expresión del nacionalismo pequeño burgués que ha periclitado históricamente. El MNR ha caducado como fuerza política, como dirección de las masas, lo que no supone que en determinado momento pueda agrupar a determinada cantidad de gente. Pueden darse muchos frentes en el campo electoral. El proletariado y su partido pueden pactar con tal o cual tendencia política, pero esto no es lo definitivo. Lo definitivo es si esos pactos contribuyen o no a afianzar la conciencia de clase del proletariado. Si nosotros... Otra variante. El POR, a la cabeza de un frente de masas, podría dar su voto por un candidato obrero y campesino, aunque fuese muy dudosa la condición de estos candidatos. Pero para eso antes habría que delimitar estrictamente los contornos ideológicos y políticos de este frente obrero, o mejor, de este frente de masas dirigido por el movimiento obrero. Bien, yo quisiera entrar a un aspecto que naturalmente va a ayudar a reflejar lo que estamos viendo actualmente. ¿Qué ocasionó a su parecer la caída del régimen del general Juan José Torres y el fracaso de la Asamblea Popular? El hecho no es tan complicado. En realidad la Asamblea Popular fue una creación de las masas como órgano de poder y fue el instrumento que estructuraron los explotados
en su marcha hacia la conquista del poder. Sin embargo, por su breve duración, la Asamblea Popular en realidad solo tuvo un periodo de sesiones, no logró dos hechos indispensables para hacer viable esta conquista del poder político: aglutinar en su seno al grueso de las masas campesinas, pues solo ingresaron a él un pequeño grupo llamado Independiente, pero el grueso de los campesinos recién comenzaba a girar alrededor de la Asamblea. Y en segundo lugar, la Asamblea ni las masas al movilizarse lograron anular la capacidad de fuego del ejército, no lograron escindirlo, no lograron ganar a las capas más vastas de las Fuerzas Armadas hacia sus posiciones. En esas condiciones era imposible la conquista del poder. En realidad, el proceso revolucionario estaba dando sus pasos más firmes, pero no los definitivos. Aún faltaba colocar a todo el país ante la necesidad de conquistar el poder. En ese momento sí, el ejército se hubiese fraccionado. Esa es la causa de la caída de la Asamblea Popular, pero lo que queda como lección es importantísimo. Y esa lección dice que las masas, al incorporarse, no tienen más remedio que crear órganos de poder, y que estos órganos de poder, al desarrollarse, llevan a las masas a la necesidad de conquistar el control total del aparato estatal. ¿Cree que existen las condiciones para que la clase trabajadora llegue al poder ahora? ¿Cómo podría darse esto si no pensamos en frustraciones como la del año 1964 o las guerrillas del Che Guevara o el experimento de 1971? No, ahora la clase obrera no puede llegar al poder. No puede llegar al poder porque está iniciando un ascenso de masas recién. La clase obrera llega al poder y desencadena la insurrección en el momento cenital de su movilización y de su radicalización. Es imprescindible antes que el proletariado sea realmente la dirección política de la nación oprimida. El protagonista de la revolución en un país como Bolivia no es únicamente la clase obrera, es toda la nación oprimida. No creo que la clase obrera tenga que recorrer el camino que recorrió el Che Guevara. Ese fue un equívoco ultraizquierdista que nada tiene que ver ni con la estrategia ni con los métodos de lucha del proletariado. Pero sí, la clase obrera va a volver a recorrer el camino de la Asamblea Popular, porque ese camino forma parte de las leyes del desarrollo de la revolución en los países dominados por el capitalismo. Las masas tienen que incorporarse impetuosamente a la lucha, y al hacerlo ya van sentando los órganos de poder, van creando sus propias organizaciones más amplias que los sindicatos y que los propios partidos. Pero lógicamente la Asamblea no puede nacer ahora, ni puede nacer en cualquier momento arbitrariamente. Solo puede nacer en un momento de gran movilización de masas. Hoy estoy seguro que la experiencia de la Asamblea Popular se incorpora al arsenal de la clase obrera. Esa experiencia vive en forma de germen y en la subconsciencia de la clase. Va a volver a aflorar cuando las condiciones políticas lo permitan. No siendo un partido izquierdista, condujo una de las revoluciones más grandes de América Latina. El POR y otros grupos con más de 40 años de oportunidades propicias o adversas muestran como el resultado más visible de su trayectoria su división en más de 5 fracciones. ¿Cómo explica este fenómeno ante el pueblo? El MNR fue una expresión de izquierda de la pequeña burguesía. Las masas lograron aplastar al ejército o expulsar a la rosca del poder, y al no contar
no solo con una vanguardia revolucionaria, sino con la suficiente madurez política, entregaron este poder al partido de la pequeña burguesía. En el poder el MNR ha cumplido todo el ciclo que corresponde a la burguesía nacional o a su sucedánea pequeña burguesa en los países atrasados. Ha comenzado como rabiosamente antiimperialista y ha acabado postrado de hinojos ante la metrópoli. El MNR muestra su fisonomía completa cuando Víctor Paz Estenssoro se convierte en el aliado del gorila Banzer. El MNR no es cierto que hubiese realizado una trascendental revolución. El MNR lo que ha hecho es tomar las consignas del movimiento obrero boliviano, ha vaciado su contenido revolucionario y le ha llenado con un contenido contrarrevolucionario. La reforma agraria, la medida más atrevida del régimen, no ha sido sino un intento de contener a las masas campesinas en su marcha hacia la conquista total de la tierra. La nacionalización de las minas impuesta por los trabajadores y por todo el país, bien pronto ha acabado siendo controlada por el propio imperialismo norteamericano. El voto universal no es más que una impostura. La reforma educacional en realidad está muy por debajo de la propia experiencia de los liberales. Lo que debe decirse es que el MNR pudo colocarse por una serie de circunstancias políticas en el poder cuando las fuerzas productivas en Bolivia, como parte integrante de las fuerzas productivas en escala mundial, comenzaron a destrozar las relaciones de producción imperantes y sintetizadas en gran medida en la forma de propiedad precapitalista y en la opresión imperialista. El POR considera que puede llegar al poder solo a la cabeza de las masas, no a través de un golpe de Estado ni en una alianza con la clase dominante. Las masas del año 52 no maduraron para tomar ellas mismas el poder. En esa medida resultó imposible, inviable, la tesis de la toma del poder por parte del POR el año 52. Por esta circunstancia, las masas bolivianas han tenido que vivir la experiencia dolorosa de los gobiernos del MNR. Durante este periodo, el POR no podía soñar con alcanzar el poder, sino con ayudar a la clase obrera a vivir en tiempo muy breve la experiencia movimentista, la experiencia nacionalista. Y eso es lo que ha hecho el POR. Yo creo que el POR tiene asegurada su victoria en el futuro. En Bolivia no existe en el campo de la revolución más línea revolucionaria que la dada por los trotskistas, confirmada por la historia y hecha carne en el movimiento obrero. Esa es la gran labor realizada por este movimiento. Evidentemente, el POR tiene unos 4 decenios de existencia. En sí esto no explica mucho, porque el POR, por una serie de circunstancias, tuvo que llevar una vida larvaria prácticamente hasta 1946. Las divisiones del POR son un fenómeno corriente. El POR es un partido que vive en medio de la lucha de clases y así soporta la presión no solo del proletariado, sino también de la burguesía y de la pequeña burguesía. Estas presiones se traducen en el campo interno de un partido en diferentes tendencias que buscan la modificación del programa. En la medida en que se manifiestan las divergencias programáticas, debe producirse decisión. Es saludable. No es cierto que un partido se construya simplemente amontonando números. Un partido se construye elaborando un programa. Y en la elaboración del programa, las decisiones a veces son fenómenos inevitables y necesarios. Quienes critican la trayectoria de su partido señalan que en los 40 años debería haber dado un resultado positivo, pragmático para la clase trabajadora. Señalan también que lo más evidente es esta decisión y señalan que ese tal vez es el único aporte del POR y que históricamente entonces no se justifica y que hay un error
en toda esa trayectoria política. ¿Cómo responde usted a esto? Esos críticos están equivocados. El POR es el partido que ha estructurado a la clase obrera boliviana. El proletariado boliviano se caracteriza de otros proletariados porque incluso sindicalmente está estructurado alrededor de ideas políticas claras, de ideas políticas revolucionarias. Esa es la obra del POR, de nadie más. Desde la tesis de Pulacayo hasta la tesis de la COP es la obra del POR. Son los militantes poristas. Es el POR como partido quien estructura a la clase obrera. En esa medida es el partido que contribuye a la victoria y a la liberación de la clase obrera. Este galardón muy pocos partidos pueden ostentar. En relación a esto podemos notar que en los últimos años su partido ha ido perdiendo influencia en sindicatos y otras organizaciones. Algunos, o quizá muchos, piensan que en esto más bien ha influido en una posición muy ultimista, así le ha llamado un sector de su partido, frente a diversas situaciones importantes. ¿Qué piensa usted de esto? No creo que haya perdido influencia. Puede haber perdido militancia en algunas circunstancias, pero eso es un fenómeno ocasional. El POR, cuando se agudiza la lucha de clases, aflora como dirección. Cuando las clases se baten en retirada, aparece aislado. Ese es un fenómeno normal en un partido revolucionario. Nosotros no somos seguidistas de las masas. No hacemos todo lo que hacen las masas. Cuando las masas actúan mal, las zarandeamos, la criticamos y nos esforzamos por llevarla por el buen camino. Somos una dirección de las masas, no somos la cola de las masas. Me parece que no tiene razón de ser esa pregunta, porque el POR tiene una línea trazada y sabe muy bien, sabe perfectamente, como ha demostrado la experiencia tantas veces, que en el momento de la radicalización de las masas estará el POR como la dirección natural del movimiento obrero boliviano. Bueno, tomando sus propias palabras, en sentido de que en este proceso se está dando una radicalización, un ascenso de masas, ¿cómo se explica que el POR haya perdido las elecciones del siglo XX y dirigentes en el último Congreso de Mineros? No hemos intervenido en la elección del siglo XX. No hemos intervenido por una razón básica. Desde hace años proponemos en el siglo XX la conformación de un frente de todas las tendencias para ser un sindicato poderoso, no como el sindicato actual que tiene el repudio de todo el interior de la mina. Ese es un sindicato muy débil, formado por burócratas. Nosotros no queremos eso, queremos un sindicato poderoso de masas. Cuando no se pudo hacer el frente, cuando las tendencias se negaron a hacer el frente, nosotros retiramos nuestra lista. El FRA no intervino en las elecciones del siglo XX. En el Congreso último, el Congreso minero, nosotros no teníamos dirigentes en el equipo burocrático de la Federación. En ese Congreso hemos mantenido una línea intransigente con nuestras posiciones y retomando la tradición del movimiento obrero, buscando su total independencia de clase. Desgraciadamente los otros sectores, absolutamente los otros sectores, han formado un solo frente contra nosotros a fin de aislarnos, porque ellos están muy empeñados, como han demostrado en los documentos que han hecho aprobar, de aliarse con la burguesía, de seguir el camino de la burguesía, de capitular ante la burguesía, de abandonar la estrategia de la revolución proletaria e indicar que ahora simplemente se trata de luchar por una sociedad democrática, etcétera, etcétera. Cuando se presentan estas tendencias capituladoras, nosotros nos colocamos al frente, aunque quedemos en minoría. Teniendo usted suficientes antecedentes de la historia del sindicalismo nacional, ¿puede decirnos qué ocurrirá cuando Juan Lechín Oquendo deje de ser el dirigente de la COP y de la Federación de Mineros? Será enterrado con todos los honores de un viejo dirigente, yo creo, nada más, porque lo único que queda en política y en el movimiento obrero son las ideas y el programa. Todo lo demás no sirve para nada, se lleva el viento. Pero ¿no piensa que pueda darse una desestabilización en las direcciones máximas de la clase obrera, considerando que el señor Lechín ha estado dirigiendo, casi hegemonizando esas direcciones por muchos años? No, el señor Lechín ahora representa solamente a la retaguardia del movimiento obrero. Hubo un instante, allá por la
por los años 40, que Lechín representaba la vanguardia, cuando él se identificaba con la línea del trotskismo. Paulatinamente, en la medida en que él retornó a la posición nacionalista, ahora él es un movimentista vergonzante, nada más que eso, un nacionalista vergonzante. En esa medida Lechín ha ido apoyándose cada vez más y más en los sectores más atrasados. Es así, la clase obrera tiene muchas capas. De la misma manera que puede dar origen a muchos partidos políticos, desde un revolucionario hasta un reaccionario. No olvidemos, los obreros están en el POR, pero también están en los partidos contrarrevolucionarios que se llaman comunistas. Están en el estalinismo algunos obreros. De la misma manera, en el campo estrictamente burocrático, sindical, muchos dirigentes obreros sobreviven como tales únicamente porque se apoyan en los sectores más atrasados. Y siempre, en los congresos y en las elecciones, esta gran masa de obreros oscilantes y atrasados pueden opacar, pueden anular y pueden acallar a los sectores de vanguardia. Entre los últimos movimientos campesinos no oficialistas se considera que la Alianza Obrero-Campesina proyecta un predominio injusto de una clase sobre otra, o sea, de la clase obrera sobre la campesina. En el caso de nuestro país, donde el campesinado, especialmente joven, alfabetizado y casi desmovimentizado, tiende a una mayor politización en los términos de su pasado ancestral, o sea, a ser un socialismo del Tahuantinsuyo. ¿Cómo vería un cambio de enfoque hacia un plano de unidad e igualdad obrero-campesina? No es un problema de número, es un problema de mecánica de clase. El proletariado es clase revolucionaria porque no tiene, está desposeída de la propiedad de los medios de producción, no tiene más que su fuerza de trabajo. Por eso puede destruir el capitalismo, porque no tiene intereses en el capitalismo, y construir la sociedad sin clases, acabar con toda forma de opresión de clases. Por eso una clase revolucionaria, independientemente de su número, incluso independientemente de su grado cultural. El campesinado está conformado por una gran masa de pequeños propietarios, que viven en la miseria, son explotados, oprimidos, etcétera, etcétera. Pero no es una clase revolucionaria porque defiende su pequeña propiedad. Quiere que su parcela sea más grande. En esta medida, aunque el campesino es muy combativo, admirablemente combativo, y que asume actitudes revolucionarias frente al estado de cosas imperante, a la larga se torna una clase conservadora. Es por esta circunstancia que el proletariado debe dirigir a la masa campesina. La Alianza Obrero-Campesina es eso. Las masas campesinas moviéndose bajo la dirección del proletariado.